Bienvenidos a una nueva clase de inglés. El tema del día de hoy es gerunds, los gerundios en inglés. Entonces vamos primero a ver su definición. The gerund is a noun that comes from a verb. O sea, ¿qué es lo que sucede? El gerundio es un sustantivo, que este sustantivo proviene del verbo. Okay, so they are formed by adding ing to the verb. O sea, ¿cómo hacemos el gerundio? Bueno, tomamos el verbo, le agregamos ing y automáticamente se convierte en un sustantivo. Ahora la nota. Note, gerunds are not in any continuous verb tense. Okay, aquí la parte donde las personas se confunden. Un gerundio no está en continuo, no es presente continuo, no es pasado continuo, ni futuro continuo. Todo esto es un sustantivo. Por esa razón es un gerundio. Entonces, no trabaja como verbo, trabaja como sustantivo. Entonces, no tienen tiempo verbal. ¿Okay? Son solamente sustantivos. Ahora veamos sus funciones. Gerund works as subject, complement of verb to be, after preposition, they modify possessive, they modify nouns or act like adjectives. Entonces, entre las funciones vamos a aprender que trabajan como sujetos, como complemento del verb to be, que es el verbo ser y estar. Después de una preposición, ayudan a modificar los posesivos o a modificar los sustantivos. O sea, pueden ser como adjetivos. Entonces, aunque el tema parezca que es muy complicado o que los gerundios es muy complicado, es nada más entender la diferencia en que el gerundio no es un verbo, es un sustantivo que se le agrega ing. ¿Okay? Sí, su base es un verbo, pero no tiene una función como tal, sino la función es un sustantivo. Entonces vamos a ver ejemplos de cada uno de estos para que entiendan las funciones de los gerunds. Muy bien, vamos a empezar ahora con cada una de las partes. Vamos a empezar con gerunds as subject, o sea, los gerundios vamos a ponerlos en su parte de sujetos. Entonces recordemos que los gerundios son sustantivos que se les agrega ing, pero no tienen un tiempo verbal porque no son verbos, son sustantivos. Entonces vamos a ver cada ejemplo. Vamos a empezar con number one. Correr es bueno para su salud. Entonces la palabra correr, que es la que vamos a trabajar y la vamos a convertir en el gerundio en inglés. Entonces vamos a poner la palabra running. ¿Ok? ¿Cuál es? Este es el verbo run. Recuérdese que cuando se pone ing hay que duplicarle la segunda consonante cuando quede consonante volcánico consonante. ¿Ok? Entonces tenemos running. Aquí es el ing. Esto es el gerundio. Como pueden ver, no hay nada más aquí alrededor que me diga que esto es un verbo, ya que ese es el sujeto, o sea, es el sustantivo. Entonces, run es el verbo. Entonces, el gerundio proviene del verbo. O sea, running proviene de run. ¿Okay? Entonces, terminamos la oración. Running is good for your health. Okay, recordemos aquí es el for porque estamos inspirándonos en correr para nuestra salud. So running is good for your health. Okay, este entonces es el gerundio. Number 2. Cocinar es mi pasatiempo favorito. De igual manera, entonces tenemos el verbo de cocinar es cook. Okay, entonces ing. Cooking is my, y como ya hemos visto en la regla principal de los adjetivos, que el tipo va primero. Entonces, primero va favorito. Is my favorite, y pasatiempo, hobby. Entonces, ¿cómo nos queda? Cooking is my favorite hobby. Number 3. Escribir libera la mente. Para que vean otro ejemplo que no tiene nada que ver con el verb to be. O sea, hay un montón de frases. Entonces tenemos escribir libera la mente. Entonces nos va a quedar de la misma manera.
Writing frees the mind. Entonces nos quedó writing frees the mind. Ok, tenemos que también recordar que el sujeto que vamos a usar, okay, como el gerundio, es uno, es en singular. Entonces el verbo que vayamos a conjugar tiene que conjugarse como si fuera it. O sea, si es con ese en presente, ok, es por esa razón. So, running is good for your health. Cooking is my favorite hobby. Writing frees the mind. Muy bien, ahora vamos a ver los ejemplos usando gerunds as complement of verb to be. Okay, entonces ahora lo vamos a trabajar usándolos como complemento del verb to be, o sea, del verbo ser y estar. Si no se acuerdan cómo se utiliza el verb to be, pueden encontrar los videos en la parte de sugerencia o en la parte de descripción. Entonces vamos a ver el primer ejemplo. Uno de sus deberes es asistir a reuniones. Lo vamos a ir haciendo parte por parte. Entonces, one of your duties, is, y aquí viene, attending, okay, attending, is attending meetings. Okay, entonces nos quedó de la siguiente manera. One of your duties is attending meetings. Okay, entonces de esta manera, ¿qué se hace? Okay, se agarra entonces, es complemento del verb to be porque es asistir, o sea, tengo que hacer lo que el verbo dicta, que es asistir. Entonces, is attending meetings. Ahora, sí, si ustedes quieren, esto también se puede analizar de la siguiente manera. Is to attend. Is to attend meetings. Entonces, de esta siguiente, por eso es que se dice que es complemento del verb to be, porque sale de su forma infinitiva, que fue el video que se publicó el día anterior, y este que es el gerundio, o sea, de este pasa esto. Is attending meetings. ¿Okay? No tiene nada que ver con el presente continuo, porque si no está atendiendo, ya eso es otra cosa. Entonces no confundir esto que dice is attending con el present continuous o el present progressive, eso es otra cosa, aunque se lea igual, son dos funciones diferentes. Entonces por eso se llama complemento del verb to be, porque viene a ser, ok, de la forma infinitiva a pasar al gerundio. Okay, entonces lo que hacemos es borrar esto y dejarlo attending. Is attending meetings. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Que esta obligación siempre se va a tener que repetir. O sea, es algo que es que va a tener que hacer todo el tiempo. Entonces, attending meetings. So, one of your duties is attending meetings. Veamos la otra. La lección más difícil es entender el gerundio. Okay, entonces, igual, esta parte viene de superlatives, que si no se acuerdan cómo son los superlatives, está también en la parte de sugerencias o en la parte de descripción. Entonces, lo colocamos de la siguiente manera. Vamos con la parte superlative más difícil. The hardest, okay, now, lesson. Entonces, la lección más difícil, the hardest lesson is, y vamos acá, is understanding the gerund. Entonces nos quedó is understanding. Sí, si lo sacamos de la parte infinitiva también diría is to understand. ¿Okay? Pero en esta lección no estamos trabajando eso. Eso es en la anterior lección. Ahora estamos viendo esta. Understanding the gerund. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que la parte más difícil es ir interiorizando
el gerundio, o sea, irlo entendiendo. Entonces, igual repito, no es lo mismo que el simple present continuous o present progressive. Okay, esos son gerundios. Ahora, ¿qué es esto que decíamos que no usa tiempo verbal? Porque este es el verbo principal de la oración. Y esto es lo que se vuelve a ser el sustantivo con ing. Por eso es diferente del continuo al progresivo, porque el continuo y el progresivo los dos son el verbo, aquí no. Aquí solamente es el es el verbo. Su deber es, la lección más difícil es, de aquí para acá puede cambiar cualquier cosa, o sea, hasta aquí llega nuestra parte principal. Y estos son los sustantivos, que son los que vamos a trasladar y agregarles el ing para que se transformen en los gerundios. Entonces, una vez más nos quedó: one of your duties is attending meetings. The hardest lesson is understanding the gerund. Muy bien, ahora vamos a ver gerunds after a preposition, o sea, los gerundios después de una preposición. Veamos la primera. Nosotros llegamos a Madrid después de manejar toda la noche. Entonces vamos a ir haciendo palabra por palabra. So, we arrived to Madrid after driving all night. Okay, entonces nos quedó: we arrived to Madrid after driving all night. Como podemos ver, arrive es el verbo principal de nuestra oración y driving es el sustantivo, que aquí es el gerundio. So, we arrived to Madrid after driving all night. Number 2. El señor Smith está pensando en vender la compañía. Este es un ejemplo muy bueno para trabajar la diferencia entre present continuous y gerunds. Vamos a hacer parte por parte. Entonces nos quedó: Mr. Smith is thinking about selling the company. Entonces nos quedó: Mr. Smith is thinking about selling the company. Aquí vemos entonces is sleeping. Is sleeping, como ven en español, está pensando. Esto recordemos que es present continuous. Y acá es donde encontramos el gerundio selling. Selling es vender. Obviamente en estos ejercicios, en estos ejemplos, lo que nos ayuda a guiarnos es la preposición. Después de la preposición viene el gerundio. Pero si no lo están estudiando así, lo encuentran en la calle, entonces siempre vean un tip, que en español siempre es infinitivo. Vender, manejar. Pero el gerundio siempre termina con ing. Entonces nos quedó: Mr. Smith is thinking about selling the company. We arrived to Madrid after driving all night. Entonces los dos ejemplos tienen su gerundio, que es su función de sustantivo, ya que tenemos los verbos, ¿verdad? Que esos son los verbos principales: arrive and is thinking. Muy bien, ahora vamos a ver el último. Gerunds that modify possessive and nouns. O sea, los gerundios que van a modificar los posesivos y otros sustantivos. Entonces veamos el ejemplo. Los ronquidos de Paul nunca dejan dormir a Jane. Okay, entonces esto viene a ser el posesivo. Entonces, ¿cómo se trabaja? Ok, Paul's snoring.
Si no se acuerdan de dónde viene esta S, también pueden buscar el tema en la parte de sugerencias o en la parte de suscripción. Entonces, Paul Snorri never let Jane sleep. Ahora, ¿por qué cambio yo de lugar? Recordemos que en inglés el verbo nunca me va a decir de quién estamos hablando. O sea, sleep nunca voy a saber si es Jane si yo no le coloco Jane adelante. No es como en español que decimos yo duermo, él duerme, ustedes duermen, ellos duermen o dormimos, etc. Esa conjugación nos dice a quién le pertenece. Pero en inglés no, en inglés solo es sleep. Entonces siempre tenemos que poner el sujeto adelante para que corresponde. Si no lo ponen, este sleep llega a caer a Paul y no es a Paul, sino es Jane. Entonces nos quedó Paul Snorri never let Jane sleep. Ahora el segundo. Yo necesito un nuevo par de zapatos para correr. Entonces aquí vemos que el gerundio, ¿qué es lo que va a hacer? Modificar o dar una descripción de los zapatos, porque son zapatos para correr. Entonces vamos a ver cómo nos quedó. I need a new pair of, y venimos a esta parte, zapatos para correr. Entonces, of running shoes. Entonces, este ing es el que hace la descripción de los zapatos, o sea, modifica a este sustantivo, así como este ing que lo que hace es que modifica este posesivo, o sea, me dice que esta acción o este sustantivo, porque esto es un sustantivo, pertenece a Paul. Entonces nos quedó la segunda. I need a new pair of running shoes. Y arriba, Paul Snorri never let Jane sleep. Y así terminamos con las funciones de los gerundios en cada parte. Ahora entonces vamos a pasar con la práctica. Muy bien, ahora es el momento de la práctica, pero sí quiero hacer una aclaración muy importante. Gerunds es un tema bastante complicado y este video es solamente el resumen del tema que ya fue visto en clase. O sea, este tema ya como mínimo se ha visto 4 horas en la clase y este video solo es un resumen de lo que se vio en esas 4 horas de clases como mínimas que se están dando en el curso sobre este tema. Entonces, no es que el video le hace falta información o más práctica para entender. El tema ya se vio en clase y esto solo se resume. Entonces, antes de hacer la práctica o hacer alguna pregunta, yo siempre recomiendo que primero matriculen las clases, lleven el tema y trabajen el video como resumen, como se trabaja con todos los videos de este canal. Si entonces ya eres estudiante y estás viendo el resumen, entonces hagamos la práctica. Practice. Okay, tenemos estas 3 oraciones en las cuales ustedes van a pasar del español al inglés utilizando lo que hemos visto en las clases de gerunds y el resumen de este video. Entonces veamos cada uno. Dice, number 1, esa bolsa de dormir no será suficiente. Number 2, cepillarse los dientes es importante. Number 3, uno de los placeres de la vida es caminar en la playa. Entonces, estos 3 los van a trabajar utilizando los gerunds. Muy bien, ahora es el momento de la respuesta. Entonces veamos la primera. Esta bolsa de dormir no será suficiente. Entonces nos quedó así. That. Aquí el gerundio es el que modifica al sustantivo. That sleeping bag won't be enough. Entonces nos quedó that sleeping bag won't be enough. Number 2, cepillarse sus dientes es importante. Entonces cepillarse es el gerundio que trabaja como sujeto.
Entonces nos quedó brushing your teeth is important. Entonces nos quedó brushing your teeth is important. And number 3. Uno de los placeres de la vida es caminar en la playa. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. One of the pleasures of life is walking in the beach. Entonces nos quedó one of the pleasures of life is walking in the beach. Aquí puse one of the pleasures of life, pero si no pueden poner one of life's pleasures. ¿Ok? Haciéndolo como el... Ok, aquí tenemos... Ok, como la otra versión. So, one of life pleasures is walking in the beach. O one of the pleasures of life is walking in the beach. Que también ese tema, como lo vimos en los ejemplos, pueden encontrar en la parte de sugerencias o en la parte de descripción. O sea, la parte de los sustantivos cuando lo queremos hacer más pequeño. Okay, entonces todo se lo pueden encontrar en la parte de sugerencias o en la parte de descripción. Y aquí tenemos las respuestas. Number 1, that sleeping bag won't be enough. Number 2, brushing your teeth is important. And number 3, one of the pleasures of life is walking in the beach. Or one of life pleasures is walking in the beach. Si te gustó este video, dale me gusta y no te olvides de suscribirte. También entra a www.claudiacosta.com para adquirir práctica de este y de otros temas, productos exclusivos y tener la oportunidad de matricularte a mis clases de inglés.